Hoy voy a hablar acerca, o más bien leer las palabras, algunas de las grandes palabras que dijo el Señor Jesús desde la cruz. Vamos a leer unos dos versículos muy hermosos. Uno está en Isaías 53, 7, el otro en Hebreos 8:32. Hebreos 8:32 es prácticamente una cita que hace el autor del libro de Hebreos. Leemos Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Qué palabras tan hermosas estas. Mire también lo que dice la Santa Escritura en hebreo, no, en Hechos dije, yo dije hebreo, en Hechos. Todos sabemos la narración que nos hace el libro de los Hechos con respecto a un hombre que iba leyendo las Escrituras. Iba en un carruaje leyendo las Escrituras, un hombre muy importante. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro porque el Señor tenía un plan para ese hombre. Él iba leyendo las Escrituras precisamente en el libro de Isaías. Y dice la Escritura, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Qué maravilloso esto, realmente. A partir de ese momento, el evangelista Felipe empezó a explicarle al eunuco de quién se trataba, que se trataba de Jesucristo. Y ya sabemos que aquel hombre se le abrió el entendimiento, creyó en la doctrina del Señor, creyó en el mensaje evangélico y también se bautizó. Hoy quiero hablar de las palabras que dijo el Señor Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Como dije, como dice la palabra, más bien, nuestro Señor, como ya citamos la Biblia, fue llevado a la cruz como un cordero al matadero. Él no abrió su boca. Distinto a los demás que eran crucificados, que expresaban maldiciones, el Señor no maldecía. Cuando abrió su boca fue para expresar su amor hacia el ser humano, amor que no lo pudo apagar ni el fuego del dolor. Qué amor tan sublime el de nuestro Señor Jesucristo realmente. Cuando medito en estas palabras pienso que el glorioso amor de Dios nos enseña aún estando clavado en aquella tosca cruz. En la cruz es donde se expresa la máxima expresión del amor de Dios para nosotros. Increíble, pero así es. El indecible dolor que estaba sufriendo nuestro Señor es un dolor que no se puede describir, pero aún ese dolor tan intenso, esa angustia tan grande, no pudo apagar la llama del amor de Dios por sus criaturas, por los seres humanos. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando él escribió a los romanos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, dice Pablo, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice Romanos 5, 8 al 10. Las palabras, cuando leemos las palabras con corazón abierto, esas palabras tremendas que Él dijo en la cruz, y abrimos el corazón y nuestra mente, están llenas de enseñanzas para nosotros. Vamos a irlas leyendo poco a poco, no en el orden en que las dijo, vamos a leerlas como las registré acá, basado en los evangelios. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esta fue una de las grandes palabras. Mire lo que hace nuestro Señor Jesús mientras están maltratándolo. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero con esta oración están incluidos no solo los que lo están clavando en este momento, sino todos los seres humanos. Nuestro Señor pidió perdón por los que le estaban clavando en ese momento, pero también pidió perdón por aquellos que lo entregaron y también por todos nosotros, porque por todos murió el Señor Jesucristo. Al Señor Jesús no lo mataron los romanos ni tampoco los judíos. El Señor Jesús murió por todos nosotros. Esa es la bondad de Dios, hermanos míos, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Esa bondad está al alcance de todo el que anhele la salvación por la fe en Cristo. No hay nadie que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios, porque el precio ya fue pagado. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Sagrada Escritura. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan. Solo hay que creer en Él y aceptarlo como Salvador personal. La oración de nuestro Señor Jesús en aquel momento sigue vigente ante el trono del Todopoderoso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo digo con todo mi corazón: bendito seas, oh Jesús, porque nos has amado de tal manera. Diste tu vida por nosotros, siendo aún pecadores. Dice también la Escritura que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Nuestro Señor estaba en ese momento recitando las primeras palabras del Salmo 22. Aquí expresa nuestro Señor el profundo dolor y la angustia que estaba experimentando en ese momento, que estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Jesús sufrió la terrible muerte para que nosotros nunca tuviésemos que experimentar la separación eterna de Dios. Nuestro Señor Jesús bebió esa copa de dolor para que el ser humano no vaya al infierno, al lago de fuego. No había otra manera de salvar la humanidad de la condenación, solo por la muerte expiatoria de Jesucristo. Acordémonos, en el Getsemaní, Él oró 3 veces y oró las mismas palabras, que si era posible que pasase aquella copa y no tuviese que beberla. Es decir, en palabras nuestras, que si había alguna otra forma de salvar al ser humano, pero no había de otra manera, La respuesta divina es: solo la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, puede limpiar la maldad humana. Repito, no había otra manera de salvar la humanidad de la condenación eterna, solo por la muerte expiatoria de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice el apóstol Pablo. Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos libró de la condenación eterna, que significa la separación eterna de Dios. Esto es, según Apocalipsis, el lago de fuego, la muerte segunda. Él en ese momento está orando al Señor, al Todopoderoso, al Padre, y está expresando el profundo dolor
que está experimentando, que está cargando con el pecado de todos nosotros. Bendito sea su nombre. También dice la palabra de Dios que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 y 27. Aquí está la expresión del verdadero amor, que no pensó en sí mismo, sino en su familia. Está realizando una maravillosa obra, pero no olvida el deber de su familia. Encomienda a su madre, a su discípulo amado, es decir, Juan. Desde aquella hora dice la palabra que Juan se hizo cargo de la madre de nuestro Señor. Fue un gran privilegio para el gran apóstol Juan. Es posible que para ese tiempo José ya había muerto y por eso le encomienda a su madre a su amado discípulo. Alguno puede preguntar, ¿por qué no le encargó a los otros hermanos? Es porque él quiso encomendarle a su madre a alguien que estaba cerca de la cruz con él en ese momento. Nuestro Señor nos enseña con estas palabras desde la cruz el valor grandioso de la familia. La familia fue constituida por Dios y cumple una función maravillosa en la sociedad y en el plan de la redención de Dios. Por esa razón el diablo odia a la familia igual que odia la iglesia del Señor. Por eso trata de corromper la familia y destruirla, pero no podrá. Luchemos con valor, mis hermanos, por sostener la familia según la Biblia. No estamos solos en esta batalla. Aunque el diablo quiera cambiar las cosas y ponerlas al revés, nosotros seguimos creyendo en la palabra de Dios y no en la filosofía o ideología de los hombres corrompidos. La Biblia es la palabra de Dios y nada podrá vencerla. Todas las ideologías y las filosofías humanas desaparecerán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, la familia debe de ser de acuerdo a las normas de Dios y no de acuerdo a las normas de los que se creen tan sabios. También dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. ¿Qué palabras? Juan 19, 28. En cumplimiento al Salmo 22, 15, que dice así, esa profecía hablando del sufrimiento del Mesías, cómo sufriría para salvar la humanidad. El Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Así profetizó el Espíritu Santo la muerte del Santo Hijo de Dios. Y el Señor, para cumplir esa palabra, dijo, tengo sed. A causa de los flagelos que había sufrido, estaba deshidratado y la sed le consumía. Juan dice que le dieron a beber vinagre. Este vinagre no era el mismo que le daban a los crucificados como anestesia, según los eruditos bíblicos. Era un vinagre distinto, por eso él parece que lo tomó, mientras que le dieron del otro en otra ocasión como para adormecerlo, no quiso tomarlo, porque quiso sufrir el dolor total para salvar nuestras almas. Mis hermanos, además de la sed física, nuestro Señor Jesús también tenía sed de salvarnos a todos los seres humanos. Y esa sed siempre está en su alma,
salvar a los seres humanos. Pero nosotros, en vez de darle el agua de nuestro amor y nuestra fe, le damos el vinagre de la incredulidad y la indiferencia. Señor, deberíamos de orar: Señor, concédame su gracia para que mi corazón pueda tener fe y amor hacia ti, mi Señor. Hoy muchos le damos al Señor, que anhela que nosotros seamos ejemplo de fe a otras personas. Anhela que seamos testigos reales para su gloria, pero con nuestro comportamiento, con nuestra rebeldía, con nuestra soberbia, con nuestro egoísmo, con nuestras cosas perversas, le damos el vinagre del dolor y la vergüenza a nuestro Señor. Que el Señor tenga piedad de nosotros. También dice la Escritura: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron dirigidas al hombre, a aquel ladrón, no un buen ladrón, no hay un buen ladrón. Era un hombre malo, descarrilado y perdido como todos los seres humanos. Pero fue inteligente, se arrepintió de su pecado y echó mano de la vida eterna. Reconoció al Señor Jesús como el Mesías, Salvador, y esa fe le hizo libre. Le dijo este hombre a nuestro Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué respuesta más maravillosa! El hombre estaba pensando en que entendió por la revelación del Espíritu Santo, entendió que es el Mesías y que venía a reinar, y quería que él lo recibiera también en su reino en el futuro. Pero el Señor Jesús le dijo: en este mismo instante en que tu alma salga de tu cuerpo, estará con la mía en el paraíso. Qué hermoso que aquel hombre, en el último momento de su vida, se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Salvador, y en ese mismo momento recibió el perdón y la vida eterna. Con toda seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al Salvador. Sin dilación es perdonado y recibió la vida eterna. Esto nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse si todavía estamos en este lado de la vida. Después de la muerte ya no hay oportunidad. 1.000.000 de rezos pueden hacer por nosotros, pero no pueden hacer nada ya, porque es en esta vida que debemos arrepentirnos y aceptar el amor de Dios en Cristo Jesús, como lo hizo aquel ladrón. También dice la palabra que cuando Jesús tomó el vinagre dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. La redención de la humanidad fue consumada con la muerte expiatoria del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Cristo, dice la Escritura, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. También dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Nadie puede quitarle la vida al Hijo de Dios. Él entregó su vida para salvarnos y la volvió a tomar en su resurrección. Este es el mandamiento que recibió de su Padre. Él dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18.
Cuando nuestra carrera, mis hermanos, termine en esta vida y no haya venido el arrebatamiento de la iglesia, encomendemos nuestro espíritu a nuestro Dios. Nuestra alma volará al paraíso a esperar la resurrección de nuestro cuerpo. Aprendamos del Señor Jesús. En conclusión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:1 al 3. Amigo mío que me estás escuchando, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre Santo, por salvarnos. Gracias, bendito Jesús, Hijo del Dios viviente, porque dio su vida en rescate por nuestras almas. Gracias, Dios bendito, por los siglos, por tu amor. Rogamos que les abra los ojos a muchas personas para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén, amén. Hermanos amados, gracias por haber estado con nosotros y esperamos que esta palabra haya llenado su alma de grandes bendiciones. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.